Así que le invito para que, por favor, abra la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 10. Carta a los Romanos, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Por favor, sígame en la lectura, ahí en su mente. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Están conmigo? Todos estamos allí. Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nótese lo interesante que el versículo 8 y el versículo 9 tienen una palabra supremamente importante a la hora de poder contextualizar esta porción de la Escritura, que es corazón. Repita conmigo, corazón. El corazón no tiene el significado que nosotros como latinos, como país occidental, tenemos a la palabra corazón. Cuando nosotros escuchamos o leemos corazón, inmediatamente se nos viene el contexto de la emoción, de la pasión, del amor. Cuando usted estaba echándole mentiras, cuando estaba conquistando a su esposa, usted le dibujaba ¿qué? Corazoncitos. Pero que no haya una esposa aquí que empiece a enojarse porque nunca le dibujaron corazoncitos. Y los corazoncitos son un símbolo muy de nuestra cultura, muy occidental, que alberga las emociones, los sentimientos, el amor. Y tú no puedes leer la Biblia con estos ojos y ese contexto latino, occidental. No. Tenemos que leerlo desde el contexto judío, desde el contexto hebreo, desde el contexto del griego, para encontrarle el verdadero significado. Y para los judíos, corazón no tiene nada que ver ¿con qué? Con te amo, con el amor, con la emoción. No. No es un tema romantizado. Porque cuando escuchamos la palabra corazón, lo romantiqué. Lo hacemos parte de un romanticismo, de una danza. No. Cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando de emociones, está hablando inclusive de la razón, de las decisiones, de lo más profundo del alma. Para el judío, corazón es aquello de lo cual mana ¿qué? La vida, la profundidad de todo, la causa de nuestras emociones, decisiones, acciones. Es el centro de todo. Por esa razón, cuando el versículo 8 dice, en tu boca y en tu corazón. Estos dos versículos mal interpretados fueron los que en los años 90 nos trajeron una falacia donde
se le decía a la gente que con solo decir que Jesucristo era el Señor, con su boca, entonces era ¿qué? Salvo. Entonces, haz una oración. Haz una oración que la Biblia dice que si confesares con tu boca, entonces serás ¿qué? Salvo. El problema fue que eliminamos la siguiente parte, corazón. Y entonces se comenzó a llenar la iglesia y supuestamente hablábamos en los años 90 de un gran crecimiento, un crecimiento y una nueva ola de avivamiento en la iglesia en los años 90 y las iglesias empezaron ¿a qué? A llenar, y a llenar, y a llenar, y a llenar, porque la oferta que el cristianismo en esa época lanzó era, repite conmigo esta oración y serás salvo. Dios te dará ¿qué? Vida eterna. Hermanos, yo le hago una pregunta. De 20 personas que tú le decías eso, 19 personas hacían la oración contigo. Porque la oferta era ¿qué? Era casi ¿qué? Irresistible. Totalmente irresistible. Como cuando tú vas en el supermercado, en el centro o en cualquier otro lado y te hacen esa oferta donde tú ganas y ganas y ganas, pero no te toca ¿qué? Hacer nada. ¡Qué ofertazo! Y ese fue el evangelio que se vendió durante casi 15, 18, casi 20 años. Donde solamente, y se los digo porque yo lo hice, a mí me enseñaron eso. Yo lo practiqué, lo enseñé, formé grupos, me llevaron hasta Bogotá, una iglesia muy grande, para enseñarles a hacer eso. Y empezó a llenarse la iglesia de gente que creía que era salva por solo el hecho de haber hecho una oración. Es más, se empezó a popularizar esa frase donde los líderes, los super mega recontralíderes decían, ¿ya hizo la oración de fe? No, que haga la oración de fe. ¿Ya hizo la oración de fe? ¿Ya hizo la oración de fe? Que haga la oración de fe. Y todo era la oración de fe, la oración de fe. Ya era como una fila, ¿no? Oración de fe, hágale, ya salvo. Oración de fe, hágale, ya salvo. Oración de fe, ya es salvo. Hágale, 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 hágale. Y luego llegaba a la iglesia, bautícelo, 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 bautícelo. Adrian Rogers tiene un sermón en internet, en YouTube, para que los que lo quieran buscar, escúchenlo. Se llama Paganos Bautizados. Y él habla un poco de esa crisis, porque eso fue una ola que nos trajo unas consecuencias que hasta el día de hoy las estamos sufriendo como iglesia. Trajo una crisis tremenda a la iglesia, porque la iglesia se comenzó a llenar de gente que no era salva, pero muy religiosa y muy moralista. Y les vendieron un evangelio mentiroso. Un evangelio de todo gana, sin sacrificio, sin renuncia, sin obediencia. Y no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, hermano. Hay un libro de John Stott, un gran teólogo, para los que les gusta la teología, les gusta leer, investigar, conocer. John Stott, él tiene un libro que se llama El precio de la gracia, basado en la Escritura, cuando Pablo habla de lo que a Jesús le costó nuestra ¿qué? Nuestra salvación no fue gratis. Le costó al Hijo de Dios su sangre. Amén. Y eso no se puede pisotear. Por eso Jesús dice, el que me ama obedece mis mandamientos. Y ese es el fruto de una persona que es salva, que busca obedecer sus ¿qué?
sus mandamientos, su palabra. Hermanos, entonces se empezó un liderazgo en la iglesia donde había una cantidad de muertos predicando, hablando, enseñando, educando. Pero ¿saben qué fue lo peor de esto? Que ahí fue donde empezó la ola del mal testimonio. De ser unos en la iglesia, ¿y qué? Y otros allá afuera. Y ahí fue donde comenzó los closets en la iglesia. Miren, ahí los tenemos, los closets. Ahí atrás están. Los closets. Donde se llega a la iglesia y ya se tienen los trajes de oveja. Donde llegamos a la iglesia y nos ponemos, ¿qué? El traje de creyentes, de cristianos, de ovejas de Cristo. Pero cuando salimos de la iglesia, ¿qué pasa? Se lo quitan. Porque vamos a entrar al mundo otra vez. Y hay que negociar como en el mundo, hay que trabajar como en el mundo, hay que ser como el mundo. Una iglesia sin fruto, con grandes escenarios, prodigios, maravillas, pero sin fruto. Entonces, apareció un fenómeno donde muchos hoy en día ya no quieren ir a la iglesia. ¿Y por qué no quieren ir a la iglesia? Porque ya no creen. Ya no creen en lo que es la iglesia. Precisamente por eso que nos pasó y nos sucedió. Por eso es que hoy tenemos que y tenemos la misión de rescatar esos valores perdidos. De no importa si somos 10, si somos 20, pero es preferible ser 20 salvos que ser 100 que no lo son, solamente para llenar sillas en una iglesia. Por eso vuelva a leer conmigo, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu, ¿en dónde? En tu boca y en tu corazón. La boca simplemente es el fruto de lo que hay en dónde. Pastor, ¿y por qué dice eso? Porque la Biblia también afirma que de la abundancia de ¿qué? De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Una persona que realmente confiesa a Cristo con su boca es una persona que primero ha convertido su corazón. No es repetir una oración. No es decir Jesucristo es el Señor. Es decirlo ¿en dónde? En el corazón, porque es allí donde se transforma. Es allí en el corazón donde yo renuncio. Es allí en el corazón donde yo le digo a Jesús sí. Que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el fruto de alguien que ha tenido un encuentro con Cristo. Ese es el fruto de alguien que ha nacido de nuevo, que es salvo. Y dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué? ¿Y qué? Esa parte se borró, a esa parte le echamos liquid paper. ¿Y qué? Y creyeres, ¿en dónde? Que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. ¿Usted sabe lo que significa entender que en el corazón que Jesucristo fue levantado de los muertos? Es toda potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Vayan. Es el resucitado, el que dejó la tumba vacía. Mis ovejas oyen mi voz ¿y qué? Y me siguen. Ser salvo no se trata de venir a la iglesia, aunque debamos hacerlo, porque es un mandamiento. Ser salvo significa una total renuncia y obediencia ¿a quién? A Cristo. Pero es un proceso
en el que el Señor nos va llevando. Se llama proceso de renuncia, proceso de santificación. Siga leyendo conmigo, por favor, versículo 10, porque con el corazón, entonces el 10 pone las cosas en el orden correcto. Pablo entiende que el tema no es la boca, el tema es el corazón. Pero con el corazón, ¿qué? Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primero, se cree para justicia. ¿Por qué justicia? Porque en la Biblia encontramos una línea teológica que se llama la justificación. Y la justificación significa que Él nos hace justos sin serlo. Que un justo pagó por los injustos. Que el precio que usted y yo teníamos que pagar, Él lo pagó por ti. Él nos justificó, nos hizo justos delante del Padre sin serlo, sin merecerlo. Y cuando Él nos justifica, entonces nuestra boca confiesa que Jesucristo es el Señor. Y es allí donde opera la salvación de nuestras almas. Perdónenme, pero muchas personas se han muerto creyendo que son salvos y nunca lo fueron. No abrieron sus ojos y cuando los abrieron no encontraron lo que les prometieron. Y hoy en día muchos todavía siguen enseñándole a la gente que solo con decir que Jesucristo es el Señor, sin fruto, son salvos y tienen vida eterna. No, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Porque les compararé a dos hombres, uno necio y uno sabio. Todo aquel que obedece y hace mi voluntad, le compararé ¿a quién? A un hombre que sabio, que construye su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Siga leyendo conmigo. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero no te olvides de lo que Él viene diciendo, que primero es el ¿qué? El corazón. La palabra invocar no es hablar. Invocar es una palabra traída del fruto de adoración. Y la adoración solamente se da ¿en dónde? En el corazón. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Qué tremenda esa palabra, esa pregunta y esa palabra al final cuando dice creído. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel que no he podido ver que tú invocas? Porque hay gente o personas que invocan el nombre de Jesús en el trabajo, en el estudio, en la casa, pero no son coherentes con esa invocación que han hecho. ¿Cómo creerán si tu invocación es vana? Si tu invocación no tiene una roca, un sustento, un fundamento. Con razón perdimos el ejemplo de Juan capítulo 13 cuando el Señor dice, os he dado, siendo Señor y Dios, os he dado ¿qué? Ejemplo para que ustedes ¿qué? Vayan. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. Claro. Necesitábamos sacar el ejemplo del contexto de la iglesia, porque solamente era traer ¿qué? Personas sin ejemplo. Y resulta
que una persona puede invocar a Cristo cuando logra ver que tú lo invocas y eres coherente con la fe que tú estás invocando con tus labios. ¿Cómo decir que Jesucristo es el Señor y no sentimos la más mínima necesidad de amor por otra persona, por un prójimo, por un hermano? Como dice el Señor en Primera de Juan, como dice el Señor en Primera de Juan, ¿cómo dices que amas a Dios, que no lo ves y no eres capaz de amar a quién? A tu hermano, que sí lo ves. ¿Y cómo es posible que hables de Dios, pero ves a un hermano pasar por necesidad y tu corazón se cierra y no haces nada? ¿Cómo pues invocarán a aquel cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han? Solo la segunda pregunta aparece el órgano ¿del qué? Del oído. No es la primera pregunta. Porque una persona cree cuando es impactada por la fe de otra persona. Es allí donde las personas creen. Los discípulos de Cristo impactaron su generación y su mundo porque cuando los veían decían, ahí vienen esos cristianos, esos nazarenos, porque lo único que hacía el mundo era ver cómo ellos, ¿qué? Se comportaban. ¿Y cómo se comportaban? Renunciaban a todo ídolo. Porque en la cultura en la que la iglesia nació, el emperador era Dios, era un ídolo. Y él también tenía sus propios ídolos. Y todo el imperio tenía que adorar al emperador. Y estos hombres y mujeres dijeron, nuestro único Dios ¿es quién? Es Cristo. Y eso fue lo que los llevó al circo romano. Eso fue lo que hizo que los animales, los osos, los leones, los despedazaran solamente para recrear en un circo romano a un pueblo. Eso fue lo que hizo que Nerón, un hombre y un emperador despiadado, utilizara a los cristianos como antorchas para poder iluminar el camino del imperio. Ese era el precio de ser salvos. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el precio hoy? ¿Cuál es el precio hoy? Porque a veces preferimos quedarnos en nuestra comodidad, en nuestro confort, en nuestra justicia, en nuestros derechos, que querer bendecir y poder obedecer la palabra del Señor. ¿Qué precio hay hoy? ¿Qué precio? Hermanos amados, ¿cómo creerán en aquel que quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Antes de hablar, tengo que entender si realmente yo soy coherente en mi corazón. Como siempre les digo, hermanos, perdónenme, pero que ni sus vecinos, ni sus compañeros de trabajo, colaboradores, jefes, lo que quieran, por favor, no digas que vas a la iglesia, no digas que eres cristiano. Si no eres capaz de ser coherente en tu corazón, entonces, ¿por qué dices que eres algo que no eres capaz de qué? De ser. Y no estoy hablando de perfección, estoy hablando de coherencia. ¿Amén? Los cristianos nos equivocamos, sí. Fallamos, sí. Pecamos, sí. Pero cuando tú le fallas a alguien, entonces vas y dices, perdónenme. Porque eso es lo que haría ¿quién? Cristo.
Entonces no se trata de no fallar. Todos fallamos en cualquier contexto en el que estemos. Pero la pregunta es, ¿sigues fallando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo? Siéntate y piensa si realmente tu corazón ha sido transformado. Entonces, volvamos a leer el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a cual no han oído? ¿Y cómo irán si no a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no les fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. ¿De quién? ¿Cómo? ¿Cómo predicarán si no hay enviados? Si no disponemos nuestro corazón para esa misión de predicar a Cristo. Les voy a enseñar cómo predicar a Cristo. ¿Amén? Les voy a enseñar cómo predicar a Cristo. Todo el tiempo hay que predicar a Cristo. ¿Amén? Todo el tiempo hay que predicar a Cristo. En el trabajo hay que predicar a Cristo. ¿Amén? Bueno, apenas como 3 movieron la cabeza. Amén. Bueno, está bien. Con esos 3 nos vamos. Allá en el trabajo hay que predicar de Cristo. En el colegio hay que predicar de Cristo. En la universidad hay que predicar de Cristo. En las calles hay que predicar de Cristo. Eso, hermano, ya se emocionó mucho, hermano, tampoco. Allá, en la cuadra, en la unidad, hay que predicar de Cristo. Y solamente cuando sea necesario, escuche bien, solamente cuando sea necesario, hable de Cristo. ¿Entendió? Mas, miren lo tremendo del versículo 15. Cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los pies para Dios de aquellos que van. Esto es la gran comisión. Por tanto, ¿qué? Vayan. Cuán hermosos son los pies de los que se disponen a hacer luz, a tener como gran responsabilidad en su vida no dañarle el corazón a alguien en su fe. Por eso 1 Corintios 8, ¿qué dice? Ten cuidado con dañarle, ¿qué? La fe y el corazón a alguien, porque lo estás haciendo contra Cristo, no contra esa persona. ¿Lo estás haciendo contra quién? Contra Cristo. Hoy se ha perdido el temor de Dios. Hoy no nos importa dañarle la fe a nadie. No nos importa los vecinos que tenemos. No nos importan los compañeros de trabajo, de estudio. Preferimos decir, ay, pues no importa. Yo también tengo derecho. Pues no soy perfecto, ¿y qué? Y lo peor es que muchos de los que Dios está colocando a tu alrededor, de los que tú tienes que vivir cada día, allá en el trabajo, en el estudio, donde sea, un día, le aseguro que un día no podrán abrir los ojos, no podrán ver a Cristo en la eternidad. Pero estuvieron, ¿en dónde? Estuvieron allí a nuestro lado. Y la pregunta es, ¿qué hicimos? Porque Dios nos ha enviado con una misión. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre eterno, que tu Espíritu Santo, Señor, cumpla el propósito a la luz de Hebreos, para que tu palabra penetre, corte, redarguya, corrija, instruya nuestra vida en esta hora, Señor. Hemos pasado muchos días y los últimos 6 días los hemos pasado en el afán de la vida, concentrados en nuestra vida, lo cual no es pecado ni es malo, simplemente hemos vivido en nuestros asuntos. Permítenos en estos pocos minutos, Señor, poder dejar el mundo allá afuera
y concentrarnos en la voluntad de tu corazón para nuestra vida en esta hora, Señor. Háblanos, dirígenos, guíanos, que tu Espíritu Santo se pasee en esta hora, en cada corazón, en cada vida. Llénanos, Señor, para poder seguir entendiendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, me disculpan, no es la tercera parte, es la cuarta. Y creo yo que la última, o si no, dentro de 8 días será la última parte de responsabilidad, iglesia y misión. Repita conmigo. Responsabilidad, iglesia y misión. Responsabilidad, iglesia y misión. Recuerden que estamos viviendo una época de demasiada irresponsabilidad. Una época donde nos vendieron ese ensimismamiento, ese tal amor propio, muy dado, como dice Pablo, en los postreros días habrán hombres amadores ¿de qué? De sí mismos, lo cual lo único que genera y exalta es al ego, el hedonismo, el egocentrismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando se ha demostrado hasta la saciedad que los seres humanos somos felices y satisfechos cuando le servimos a otros. El que no sirve para servir, o el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero nos están quitando eso. Aquella persona, espero que no aquí, pero aquella persona que se la pasa todo el tiempo quejándose, que porque ha dado mucho y no recibe nada, que porque se la ha pasado toda la vida al servicio de otros, pero ¿quién me sirve? ¿Quién me da a mí? Esa persona que de algún momento llega en un agotamiento y llega a decir, pero es que aquí yo hago todo y nadie hace nada, ¿quién vela por mí? Pues ahora me voy a ¿qué? Esa no, oiga, ser psicólogo hoy en día es muy fácil. Bueno, no psicólogo con cartón, sino, porque ya todo el mundo es psicólogo y terapeuta, ¿no? Pero apréndase 3 cositas y usted ya puede abrir un consultorio. Sin cartón, ¿no? Bueno, consultorio no, perdón. Una cuenta de Instagram o de TikTok. Muy fácil. Simplemente dígale a alguien, ahora en adelante te vas a preocupar ¿por quién? Por ti, por tu felicidad. Saca de tu vida todo aquello que ¿qué? Que te quite la felicidad tuya. Que sea un estorbo, ¿para qué? Para tu satisfacción. Ese es el mensaje de hoy. Pues hermano amado, déjeme decirle que esa persona nunca ha servido de corazón. Porque cuando una persona de verdad pone su vida por otros, nunca cobra, nunca pide, nunca se enoja. Pero cuando usted me dice que es que me cansé, no, entonces lo que hiciste nunca lo hiciste de corazón. Lo hiciste por otras ¿qué? Por otras motivaciones. Querías un premio, tienes una herida en tu infancia, algo no hicieron tus papás contigo, más bien ven sana. Porque esa persona finalmente termina resentida, ¿no? Pues ahora vamos a ver qué van a hacer. Ay. Hermanos, responsabilidad, iglesia y misión. Y hablábamos acerca de Mateo 28, Jesús resucitado, por tanto, ¿qué? Vayan y hagan discípulos. Y la gran comisión hoy en día se nos ha convertido en ¿la qué? En la gran omisión. Y la pregunta es, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron ellos? Yo le hago una pregunta, ¿se fueron cada uno a su trabajo, a vivir su vida, a seguir produciendo? No. Ellos cumplieron ¿con qué? Con la misión que Jesús les había ¿qué? Encomendado, les había dado, porque ya sus corazones habían sido convertidos. Jesucristo le dijo a Pedro, desde ahora en adelante, a los demás discípulos, ¿serán qué? Pescadores de ¿qué? De hombres. Serán pescadores de hombres.
Las dos preguntas que Pablo le hace a Cristo cuando tiene su encuentro allá en Hechos capítulo 9. ¿Cuáles son? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Esas preguntas ya tú no las puedes predicar en una iglesia. Se te va la mitad de la gente. Se van para otra iglesia donde les digan lo contrario. Porque esa es hoy en día las gincanas que se están viviendo hoy. ¿Saben que hoy se viven gincanas espirituales? Porque solamente hoy hemos visto que la gente pasa de una iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia. Cuando hace 30, 40 años donde tú nacías te morías. Obviamente hay iglesias que no son iglesias y de ahí sí hay que salir. Iglesias que no son bíblicas. Recuerden lo que les he enseñado. Hoy en día tenemos un fenómeno que no existía. Los cristianos que murieron en la década de los 90, de los 2000, no se dieron cuenta de lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo hoy? Que hoy existe una cultura cristiana muy diferente a una cultura bíblica. Repita conmigo. Cultura cristiana, cultura bíblica. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay canciones cristianas, pero hay canciones bíblicas. Y lastimosamente hoy son dos cosas diferentes. Si usted no ha madurado, si usted todavía tiene una fe infantil, como lo dice 1 Corintios capítulo 13, no puede hablarles como espirituales, sino como a ¿quién? Como a niños en Cristo, debiendo comer alimento sólido, tengo que darles ¿qué? Leche. Si usted todavía no tiene dientes espirituales y le están dando papilla y lechita, usted esto no lo va a entender. Porque usted va a creer que la canción, que porque dicen que es cristiano, el libro que dice que es cristiano, entonces eso es de Dios. No es así. Hoy en día no es así. No es así. Porque hoy se ha levantado esa cultura cristiana donde todo el mundo es cristiano sin obediencia. Todo el mundo es cristiano sin fruto. No te metas en mi vida, yo decido creer en Cristo así, pero sin fruto. Hay un video por ahí que puse en mis redes que se llama, ¿cómo se llama? Iglesia a mi manera. Y esa es la gincana. Muchos se van de la iglesia porque no quieren pagar el precio de la renuncia y morir a Cristo. Prefieren el egocentrismo y el orgullo que les da tener la razón para poder ir a un lugar que les prediquen y les hablen. ¿De qué? De lo que cada quien quiere ¿qué? Escuchar. Hoy en día estas preguntas no son así. La pregunta no es ¿quién eres, Señor? Ni qué quieres que yo haga, sino que la pregunta es todo lo contrario. ¿Qué puedes hacer tú por mí, Señor? ¿Cómo te puedo usar para que me cumplas mis qué? Mis anhelos, mis deseos. Ya no es, Señor, dime qué hago. Dime qué hago, a dónde voy. Dime qué tengo que renunciar. Dímelo. No, ahora es, ¿qué hay para mí aquí? ¿Qué encuentro para mi bendición? ¿Qué hay aquí que yo pueda usar para mi beneficio? Para ser más grande, para tener mayores cosas. Ya la pregunta no es ¿qué quieres que yo haga, Señor? Sino que la afirmación es, ahora te voy a usar para mi bendición. Esa es la cultura cristiana de hoy. Y perdóneme, si usted está sintiendo que este mensaje le está clavando una puntilla, entonces usted no tiene un problema ni con la iglesia ni con el pastor, usted tiene un problema con Dios y su palabra. Eso es lo que usted tiene. Pero estamos en una época de víctimas donde el culpable siempre es ¿quién? Otro, alguien externo ¿a quién? A mí. Y la victimización no permite asumir responsabilidades. ¿Y Pablo qué le dice a Jesús? ¿Ahora qué tienes para mí? ¿Ahora voy a alcanzar mis propósitos? ¿Ahora voy a alcanzar? Dime, ¿qué reino tienes para mí? No le dices, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿A dónde tengo que ir? ¿A qué tengo que renunciar para glorificarte? ¿Qué tengo que hacer?
¿Qué tengo que hacer en mi matrimonio, en mi vida, en mi trabajo? ¿Qué tengo que cambiar para que tú te sientas honrado, glorificado, exaltado, alabado? ¿Qué tengo que hacer? Ese es el cristianismo bíblico. Que tú mueras para que Él crezca. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si usted no está dispuesto, escúcheme bien, si usted no está dispuesto a vivir el evangelio de esa manera, hermano, usted se va a sentir muy incómodo aquí. Busque otra iglesia. Usted se va a sentir muy, muy incómodo. Demasiado incómodo. No por la silla, porque la silla es incómoda. Sí, eso cada 15 minutos uno tiene que cambiar de nalga. Usted se va a sentir incómodo porque en esta iglesia somos esclavos a la palabra y a ir a Cristo. Allá es donde tenemos que ir, a morir por Cristo. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. No buscamos iglesia y hay una gincana hoy en la ciudad y en Colombia buscando, Señor, háblame, muéstrame, ¿cuál es la iglesia? No, esa no es tu oración. Tu oración real es, Señor, la iglesia que se acomode a mí, que se adapte a mí, que me predique lo que a mí me gusta, que me dé la alabanza que a mí me gusta, las canciones que a mí me gustan, la prédica que a mí me gusta y que todo esté conforme a lo que yo, ¿qué? Porque el centro soy yo y yo necesito sentirme, ¿qué? Cómodo. No es, Señor, dame una iglesia que me incomode, dame una iglesia que me saque de mi carne, dame una iglesia que me lleve a sacrificar, a renunciar, a ir por ti, a tener el mundo por basura. Esa no es la oración que hoy hacen. Y qué triste que hoy en día no podamos decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué haga? Y ese es el llamado, hermanos, ese es el llamado que tenemos hoy. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que, alcanzando tu ¿qué? Tu mundo para Cristo. Ojo, no dice Él, ¿dice Él? No, cuando tú hablas de el mundo es demasiado ¿qué? Grande, amplio, inmenso. Pero cuando dice alcanzando ¿qué? Tu mundo, ¿de qué está hablando? Entonces venimos hablando de Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y la tierra. Hace 8 días hicimos el ejercicio de aprendernos estas 4 palabras. ¿Cuáles son? Jerusalén, Judea, Samaria, la tierra. Otra vez. Jerusalén, Judea, Samaria y la tierra. Otra vez. Jerusalén, Judea, Samaria. Y Jesucristo lo único que hace es repetirle en otras palabras la gran comisión. Antes de irse dice, me seréis ¿qué? Testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que no solamente vio, experimentó. Hace 8 días hablábamos de lo lamentable que fue vivir lo que pasó en la base aérea y que nos tocó a nosotros vivirlo. Ni siquiera tan lejos, hubo personas de nuestra iglesia que estaban allí muy cerca y que tuvieron que vivir la consecuencia de eso. Gracias a Dios, no fue algo grave. Pero, hermanos, qué tremendo haber vivido eso que vivimos en la base aérea. Cuando dice, alcanzando tu ¿qué? Tu mundo para Cristo. Y hace 8 días les decía, ¿cómo nos tocó eso a nosotros como ciudad? Y todo lo que hubo allí, y las personas que ¿qué? Que murieron, que ya durante la semana han sido ¿qué? Han sido más. ¿Dónde estábamos nosotros?
una situación que puede suceder en cualquier ¿qué? Momento. 4 palabras, ¿cuáles son? Jerusalén, Judea, Samaria. Es interesante cómo la Biblia nos enseña que esos espacios geográficos, ¿qué? Son un área de nuestra vida. Y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Quiénes son los únicos que pueden hablar qué fue lo que pasó realmente allá en la base y en la octava? ¿Quiénes son los únicos? ¿Quiénes? ¿Usted puede hablar de lo que pasó? Ni siquiera los videos que enviaron, ni siquiera eso da fe real de lo que alguien pudo haber vivido en ese momento. ¿Qué fue lo que sintió? El temor, el miedo. Si hay alguien a quien preguntarle es a un testigo. Ahora, si Cristo ha hecho en tu vida algo, ¿qué dice la Biblia? Que tienes que ser un testigo de eso. Un testigo. ¿Vas a esquivar? ¿Vas a seguir esquivando la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios que nos envía a ser ¿qué? Testigos. Tenemos que ser ¿qué? Testigos. Ahora, ¿por qué no soy testigo? Tal vez porque no siento que Dios haya hecho una obra ¿en qué? En mi vida. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que dice, yo era, y ahora en Cristo soy. ¿Ya no hay eso en tu vida? ¿Ya no hay eso en tu vida? Perdóneme. Pero yo no puedo decir eso hace 25 años cuando recibí a Cristo. Hace un mes yo tengo que decir, hace un mes tengo que decir que hace un mes yo era otro y ahora en Cristo soy otro. Porque si usted no está siendo transformado constantemente, entonces tienes que tener en cuenta y pensar en tu fe. Porque puedes estar en un tema de arrogancia espiritual, de egocentrismo espiritual, donde ya todo esto se te volvió ¿qué? Un ritual, una religión, no una relación. Cada día tenemos que decir, yo fui y ahora soy. Porque es lo que hace el Señor. Entonces, ahí está, hermanos. ¿Cuál es mi círculo de qué? De influencia. ¿Qué es mi familia? Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque era en Jerusalén el epicentro del Evangelio. Era en Jerusalén donde Pedro tenía su familia, donde Juan tenía su familia, donde todos los apóstoles tenían ¿a quién? A su familia. ¿Qué es Jerusalén? Los más ¿qué? Cercanos. Es mi familia, mi sangre. Eso se llama círculo ¿de qué? De influencia. Luego viene Judea. ¿Qué era Judea? Era otro departamento de Israel. Era otra área de Israel. ¿Quiénes son? Los amigos y los conocidos. Ese es nuestro Judea y todos lo tenemos. Luego viene Samaria. Ya Samaria no era Israel. Samaria era una ciudad vecina de Israel. ¿Quiénes son entonces los samaritanos? Mis vecinos, mis conocidos. Y por último, los no conocidos. Eso es lo que la Biblia llama mi círculo ¿de qué? De influencia. Repita conmigo, mi familia, amigos, compañeros, vecinos conocidos y no conocidos. Eso es lo que la Biblia llama mi círculo y me seréis testigos ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué crees que Dios te colocó allí? ¿Por qué crees que Dios ha traído gracia en tus jefes, en tus subalternos, en tu trabajo, en tu vida? ¿Por qué? ¿Porque tú eres la machera? ¿Porque no hay otro que haga lo que tú haces como tú? Porque has estudiado, te has esforzado, has trabajado tan duro, así que esto te lo mereces. ¿Usted se metió ese gol? Vea, déjeme bajarlo de esa nube. Perdóneme
que le corte la ramita para que caiga como coco. ¿Sabe cuántas personas hay allá afuera 10,000 veces mejores que usted para hacer lo que usted hace en su empresa? ¿Quiere que le diga cuántas personas allá afuera están más preparadas, más actualizadas, más formadas, más educadas, con mayor visión? Muchísimas personas allá afuera. Entonces, ¿por qué tú estás allí? ¿Por qué estás allí? Solamente para levantarte, bañarte, ir al baño, ponerte ropa, hacer una labor, volver, comer, acostarte, bañarte y al otro día levantar. ¿Para eso? No, Dios te colocó allí para que tú influyas, para que seas luz. No lo estás haciendo, estás perdiendo la bendición más sobrenatural que existe. Y es ser un testigo ¿de quién? De Cristo, de dar fruto. Así que ahí está nuestro estanque de pesca. ¿Cómo ser un testigo? Terminábamos hablando de esto y aquí me quiero detener unos minuticos. ¿Cómo ser un testigo fiel y qué? Y obediente. ¿Qué dice Mateo 10, 32 al 33? Si quiere buscar, búsquelo, pero es una palabra impactante para nuestra vida, porque Jesús dice, cualquiera pues, que no, ojo, que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mí, Padre que está en los cielos. Búsquelo y léalo. No lo vamos a leer porque lo hicimos hace 8 días. Y luego dice, pero cualquiera que no se avergüence de mí delante de los hombres, yo no me avergonzaré de él delante del Padre en el día del juicio. Así que, ¿cuál es el miedo? ¿Qué vas a perder? No existe en Colombia, escúcheme, no existe en Colombia una ley que permita que ser testigo, que ser ejemplo en una empresa, te vayan a echar por eso. No existe. No existe. No existe donde tú puedas decirle a alguien, ¿tienes una necesidad? ¿Estás bien? No. ¿Quieres que ore por ti? A nadie echan de ningún lado por eso. A nadie meten a la cárcel. A nadie. Pero constantemente nos avergonzamos de la fe y del Cristo que decimos creer y tener. ¿Delante de quién? De los hombres. Y el Señor dice, yo también me avergonzaré de ti. Bueno, yo no quiero eso, yo no sé usted. Por eso no me avergüenza. Porque dice Romanos capítulo 1 que el Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios para transformar vidas y corazones. Ahora yo le hago una pregunta. Entienda, por favor, no se vaya a ir con un mensaje equivocado. Entienda, no te va a pasar nada. No vas a perder tu trabajo, ni tu posición, ni tus cosas materiales. Tranquilo, no va a perder nada. Pero yo le hago una pregunta. ¿Valdría la pena perderlo todo por levantar a Cristo? Esa pregunta los va a hacer definir a ustedes de manera interior quiénes son sus dioses, quién es su Dios. ¿Qué nivel espiritual tienes si todavía estás en una etapa infantil? Pero si usted en estos momentos, cuando yo le hice esta pregunta, gracias a Dios, aquí no hay videntes ni hay personas que leen pensamientos. ¿Amén? Dígame, porque eso es una bendición. ¡Ja! Imagínese. Entonces, hermanos, no va a pasar. Pero yo le hago una pregunta. ¿Preferimos esconder a Cristo
solo porque nos van a quitar algo en este mundo, solo porque vamos a perder algo o a alguien en este mundo. Déjame decirte algo. Gracias a Dios no leemos mentes ni pensamientos. Déjame decirte algo. Probablemente no tengas a Cristo. Probablemente. Porque cuando tú tienes a Cristo, dice la Biblia en una parábola que cuando alguien encuentra un tesoro, ¿qué hace? ¿Recuerdan? Va. ¿Y qué hace? Lo vende todo para comprar ese campo. Porque encontró lo más valioso ¿de qué? De su vida. Y le importa un pepino ¿qué? Perder todo con tal de ganarse ese tesoro. Y el Evangelio en Mateo 7 dice, donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Pero yo te animo, si usted sintió en su corazón, perderlo todo por Cristo, no. Si usted sintió eso en su corazón, déjeme animarlo. Probablemente sea porque apenas estás en ese proceso de fortalecer tu fe, tu corazón, en ese proceso de arraigamiento que tiene uno con los años en la fe y en la palabra. Y que hoy puede ser esa oportunidad de empezar a dar esos primeros pasitos, de poder ser coherente y ser testigos de ese Cristo que nosotros decimos creer. Hermanos, miren lo tremendo. Primero lo que tienes que hacer es, Señor, hazme consciente ¿de qué? De mi mundo. Hazme consciente de mi mundo, Señor. Miren, nos levantamos cada mañana solamente pensando en nosotros, por nosotros, para nosotros, hijos, familia, etcétera, etcétera. Perdemos de vista la necesidad que hay a nuestro alrededor. Porque es la sociedad en la que vivimos. Cada uno sálvese como pueda. Ya no hay generosidad, amor, confianza, sino como ya se volvió boom este tema de la individualidad, del amor propio, del no me importa, lo único que me importa soy yo. Entonces cada quien va por lo suyo. Cada quien arranca como lobo su pedazo, sin importar si alguien se quedó sin comer o no. Esa es nuestra sociedad hoy. Perdóneme, hable con sus abuelos, háblese con sus tatarabuelos. Cuando construían comunidades en los barrios, donde si el vecino de allá de la otra cuadra no tenía, reunían ¿para qué? Eso era lo que hacían los abuelos. Eso era lo que hacían los abuelos. Segundo, oración. Señor, hazme consciente de la necesidad ¿de qué? De mi mundo. Una cosa es hazme consciente de mi mundo, otra cosa es hazme consciente ¿de qué? De la necesidad. Es una oración hermosa, es una oración que nos pone en el centro de la voluntad de Dios. Señor, hazme consciente de mi mundo. ¿Quién es mi mundo? ¿Quién es mi mundo? Primero, ¿quién? Jerusalén. ¿Quién es mi mundo? Mi círculo de influencia. Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Mi familia. Segundo, Judea. ¿Quién es Judea? Mis compañeros de trabajo, de estudio y mis amigos. Tercero, ¿quién es Samaria? Mis vecinos, mis conocidos. Y cuarto, ¿quién es Samaria? Perdón, los no conocidos. Ese es nuestro círculo de influencia. Entonces, no solamente, Señor, a partir de hoy, Señor, hazme consciente de que mis amigos, ¿sí? Yo le quiero decir algo. ¿Cuántos cristianos estaban alrededor de esas personas que murieron en la base aérea? ¿Te has preguntado si esas personas murieron con o sin Cristo? Ni siquiera nos hemos preguntado eso, porque no hay sensibilidad espiritual en nuestro corazón de hacernos conscientes. Yo sí le quiero decir algo. Dios le va a pedir cuentas a los cristianos que conocían a estas personas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que Pablo dice, les he predicado el Evangelio y no he dejado de predicarles ninguna parte del Evangelio, dice Pablo,
Así que delante de Dios estoy libre de la sangre de todos ustedes. Dios no me va a pedir cuenta por la vida y el alma de ninguno de ustedes porque les prediqué el Evangelio. ¿Me está entendiendo? Yo le hago una pregunta. ¿Usted va a ir para convertir a la gente? No. No tenemos la capacidad de ¿qué? De convertir a nadie. Lo único que quiere Dios es que ¿qué? Que hablemos. No está en nuestro poder que alguien siga a Cristo. ¿La Biblia dice eso? ¿La Biblia dice que tenemos que convertir gente? ¿Que tenemos que hacer que la gente venga a la iglesia, que conozca a Cristo? No. La Biblia solamente dice, sean testigos. ¿Qué hace un testigo? Habla. ¿Qué hace un testigo? Vive. Eso hace un testigo. Tercero, Señor, hazme obediente a tu comisión. Primero, hazme consciente de mi mundo. Segundo, hazme consciente de la necesidad de mi mundo. Tercero, hazme ¿qué? Obediente a tu misión. Es la oración que un cristiano debe levantar. Hazme consciente de mi mundo. Hazme consciente de la necesidad de mi mundo. Y Señor, hazme obediente a tu misión. Desde hace 8 días teníamos que haber empezado a orar al Señor para que el Señor nos haga conscientes. ¿Y sabe qué hace el Señor? Empieza a abrirnos, a quitarnos la venda. Y entonces ya no estamos desprevenidos en el trabajo, ya no estamos desprevenidos en el colegio, en la universidad, ya no estamos desprevenidos en el barrio, sino que cuando alguien se acerca con una necesidad, tú tienes los ojos abiertos, eres consciente que esa persona la trajo Dios a ti, porque necesita que tú le hables. No necesitas ni siquiera ir. Las mismas personas se acercan. Pregúntale a alguien, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están las cosas? Y ahí te darás cuenta de la necesidad que hay. Si la oración fuese, Señor, hazme consciente de los negocios, de las puertas que tengo que abrir, de lo que tengo que estudiar, porque todo se trata ¿de quién? De nosotros. Y todos los días nos levantamos con esa conciencia, ¿cierto? Pero no nos levantamos con la conciencia de que alguien puede estar mal. Alguien puede estar necesitando un abrazo, una oración. Y aquí vamos terminando con una reflexión muy interesante, hermanos. Cuando usted tuvo esa necesidad, ¿quién vino a usted? ¿A quién Dios envió? ¿A quién Dios llamó? ¿A quién Dios usó para que tú hoy estuvieras en la fe, estuvieras en la iglesia, conocieras a Cristo? Yo le hago una pregunta. ¿Hay alguien aquí que no levantaría la mano? No, yo vine porque quise, a mí no me llaman. No, eso es otra cosa. Es otro tema. Pero estoy totalmente seguro que usted recibió una invitación. Que alguien fue usado por Dios para decirle a usted, mira, ve a la iglesia, ve al Alfa, ve aquí, ven a Cristo. Alguien Dios usó para que usted llegara a la fe. ¿Amén? Ya la trajo a la mente, ya trajo a esa persona que le invitó a usted por primera vez a la iglesia, que oró por usted, porque esa persona hizo esto. Esa persona obedeció, no le dio vergüenza y te presentó a Cristo, te llevó a Cristo. Ahora nos toca, ¿a quién? Ahora nos toca a nosotros. Terminemos con estos 3 pasajes rápidamente. Vaya por favor a Mateo capítulo 16, porque aquí hay un principio tremendo con el cual queremos terminar. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Desde entonces, ¿ya están conmigo? Yo los espero, tranquilos. Desde entonces comenzó Jesucristo a declarar
a sus discípulos que les era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas ¿de quién? De los hombres. Entonces, qué tremenda esta palabra, hermanos. ¿Dónde tienes la mirada? ¿Dónde tienes puestas tu vida cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves? ¿En dónde está tu propósito? Jesús sabía que había venido a cumplir un propósito ¿de parte de quién? De Dios. Y Pedro, cual psicólogo y terapeuta sin título: Maestro, ¿por qué no piensas en ti? ¿Cómo vas a ir a sufrir? No. ¿Cómo te puede llegar a acontecer esto? ¿Y qué le dice Jesús? Quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque solamente pones la mirada ¿en qué? En las cosas de los hombres, y no en dónde, las de arriba, porque es más valioso lo que podemos ganar de este mundo que un alma que podemos ganar para Cristo. Ese es el materialismo que se ha metido hoy a la iglesia. Preferimos ganar posesiones que ganar almas para Cristo. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Jesús tenía claro su propósito? ¿Jesús dejó que el mundo se atravesara en su propósito? Bueno, gracias al Señor que no pasó, porque si no, no estaríamos aquí. Juan capítulo 4. Si usted está en los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así que Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Juan capítulo 4, versículo 30 al 39. 4, 30 al 39. Juan 4. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, ahora, ¿cuál es el contexto del capítulo 4? Jesús y la samaritana. Versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. ¿En qué estaban pensando los discípulos? ¿Cuál era su mayor necesidad? ¿Cuál era la conciencia que tenían los discípulos? ¿Ya entienden por qué hay que orar y decirle: Señor, hazme consciente de mi mundo? ¿En qué estaban pensando ellos? ¿En qué? En la barriga, en llenar al vientre nada más, en comer. Y recuerden que esto es un simbolismo de las necesidades materiales, de aquello que nos levantamos cada día. ¿Estamos diciendo que es malo? ¿Estamos diciendo que no debes hacerlo? No, hazlo. Trabaja duro. Levántate cada día para mejorar tus condiciones, con propósitos y sueños y anhelos. Pero mientras usted hace eso, sea consciente ¿de qué? De su mundo. Versículo 34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y miren los campos, porque ya están listos, blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y el otro es el que siega. Y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, vosotros ¿qué? Lavan sus labores. Ya la gente, ya Dios tiene lista la siembra. Ya está lista. Ya Él es el que convence corazones, amén. Él es el que hace la obra en nuestros corazones. Ya están listos. Solamente nos envía ¿a qué? A recoger de lo que ya Él ha trabajado en el corazón ¿de quién? De la vida de muchos. Solamente es invitar. Dios ya tiene preparados los corazones que van a decir: sí, yo voy. Así como lo hizo contigo, así como tú estuviste preparado para cuando te llegó, porque te invitaron muchas veces, te dijeron sigue a Jesús muchas veces. ¿Hiciste caso?
No, no lo hiciste. ¿Por qué ahora en este momento de tu vida? ¿Por qué en ese momento? Porque Dios ya te tenía ¿qué? Listo. Los campos están blancos, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer que daba testimonio, porque me dijo todo lo que ha hecho. ¿Qué hizo esta mujer cuando tuvo un encuentro con Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo? Ir y hablar, decir, miren lo que hizo Cristo en mí, miren, este es el Cristo, este es el Salvador. Y muchos creyeron en Cristo por la palabra de esa mujer. Muchos creerán cuando tú te decidas ¿a qué? Hablar. Porque callar también es una decisión. Váyase al capítulo 6, ahí cerquitica, 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite al día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús tenía plena confianza en el futuro porque vivió el presente de acuerdo a ese plan. Estaba cumpliendo funciones para Dios, vivió, murió y resucitó según el plan establecido por Dios. Yo soy el pan de vida. Él es el que da vida, el que resucita. Hermano, déjeme terminar con esta figura. Todos hemos recibido un paquete en nuestra casa de una empresa de mensajería o de un mensajero. Amén. De Temu has recibido cosas. No se vengan a hacer aquí los poco materialistas, porque eso se meten a Temu y empiezan a comprar y a comprar. Y han recibido paquetes emocionados de Temu, luego abres, te desemocionas. Has recibido paquetes de Amazon. Hay otros paquetes que no queremos recibir, que son los recibos de Cali. Esos que los dejen debajo de la puerta, yo que voy a recibir esa vaina. Todos hemos recibido de alguna manera una carta, un mensaje, un paquete. Esa es la única función que los cristianos cumplen, ser mensajeros, entregar, no es más. El resto lo hace ¿quién? Lo hace el Señor. Déjate usar por Dios, porque alguien se dejó usar para que tú hoy creyeras en Él. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Me preguntan si los elementos están listos o ¿sí? Por favor, póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos. Y yo le invito para que usted piense en la misión que tenía Jesús de salvar al mundo, el propósito que le fue entregado a Jesús, la misión, y a la luz de su palabra vemos que Él nunca renunció a tu alma, a mi alma. Hoy no tendríamos esperanza si Jesús hubiese sido desobediente a la misión que Dios le entregó. Hoy no habrían heridas ni sanidades en nuestra vida, porque sin temor a equivocarme sé que cada uno de los que estamos aquí éramos unos antes de Cristo y ahora somos otros después de Cristo.
Y aunque todavía faltan muchas áreas por perfeccionarse, y aunque todavía seguimos fallando, dice la Escritura que ahora somos sus hijos. Y Él nos ama, nos perdona, nos guía, nos levanta. Así que alguien usó Dios. Cristo Jesús cumplió el propósito. Tuvo este mundo por basura con tal de ganar nuestras almas en la cruz. Él ya lo hizo. Él fue el que murió. Él fue el que resucitó. Ahora somos sus testigos, sus mensajeros. Ahora Él nos ha dado vida para que nosotros podamos hablar de esa vida. Es lo único que le va a seguir trayendo propósito a tu vida, razón de ser de tu fe. Y es lo único que va a hacer que tú te conviertas en un creyente responsable. Porque vas a tener que tener, valga la redundancia, mucho cuidado con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros, con tu familia y aún con los no conocidos. Porque yo te hago una pregunta: ¿qué ven ellos en ti? ¿Qué escuchan ellos en ti? Si tú dices que vienes a la iglesia, que ahora amas a Cristo, ¿qué es lo que ellos escuchan de ti, ven de ti? Porque nuestro círculo de influencia terminará acercándose a Cristo cuando vean que Él ha transformado, que ahora ya no somos los mismos. Cuando puedan decir: yo quiero de ese pan que está en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En medio de nuestras necesidades, en medio de todas aquellas cosas que todavía no tenemos y no somos, en medio de nuestras flaquezas, de nuestras inseguridades, en medio de todo esto, Señor, ayúdanos a hablar de ti. No es ser perfectos para hablar, no es entonces ahora tengo que ser un super cristiano para hablar, no. Allí, de lo que somos, de lo que tenemos, desde allí, de lo único que hemos podido obedecer, desde allí comienza a hablarle a otros de Cristo, para que esa luz se encienda en esas vidas y en esos corazones, para que cuando mueran abran sus ojos y puedan ver a Cristo, como nosotros un día lo veremos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que en esta hora oremos conforme a tu voluntad. Señor, hazme consciente de mi mundo. ¿Eres capaz de orar de esa manera en esta tarde? Señor, hazme consciente de mi mundo. Hazme consciente de mi mundo, Señor. Por favor. Segundo, Señor, hazme consciente de la necesidad de mi mundo. Y por último, Señor, por favor, hazme obediente, Señor, a la misión que tú me has dado en este mundo, Señor. Esa es nuestra oración hoy, Señor. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo le invito que allí donde está, como dice la palabra del Señor, cada uno traiga y póngase a cuentas con Dios. Examínate. Yo te invito para que allí donde estás, antes de
comer la cena, yo te invito para que tú le pidas perdón al Señor por tus pecados. Porque la Escritura dice que quienes van a tomar la cena deben examinarse primero. Así que yo te invito para que tú en esta hora le digas al Señor: Señor, perdóname. Señor, perdóname, perdóname. Señor, perdóname. Padre, la corona de espinas fue colocada en tu cabeza por nuestros malos pensamientos, pensamientos negativos, pensamientos de temor, pensamientos de maldad. Y yo le invito para que usted de manera específica le pueda confesar, porque la Biblia dice que a Dios pecamos, a Dios le pedimos perdón, a Él confesamos nuestras faltas. Nadie puede leer pensamientos. Así que no tengas temor ahí en tu mente de orar y decirle: Señor, Señor, he tenido pensamientos de lujuria, he tenido pensamientos negativos, de maldad, de odio, de rabia, he tenido pensamientos feos contra otros. Señor, tú pagaste en la cruz una corona de espinas en tu cabeza por nuestros pensamientos incorrectos. Perdónanos, Señor, perdónanos por todo aquello que se ha venido a nuestra mente, que te ha deshonrado, pero que te llevó a la cruz, Señor. Perdón, perdónanos, perdónanos, Señor, perdónanos. Padre, fuiste escupido, abofeteado, golpeado por nuestro orgullo, por vivir la vida solamente pensando en nuestro bienestar, en nuestra provisión, en nuestras necesidades. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido egocéntricos y no hemos pensado en esa necesidad que otros tienen, Señor. Perdónanos. Perdona nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Tú pagaste en la cruz por ese pecado, Señor, gracias. Fuiste postrado con 40 latigazos que te rasgaron la piel, porque fácilmente nos postramos delante de los ídolos que hemos construido y que tenemos al frente en este mundo. Porque es más fácil dedicarle tiempo a una serie, a un programa, a un partido. Es más fácil apasionarse por los ídolos que ofrece este mundo, por el trabajo, por el dinero, por lo material. Pero cuán difícil nos es obedecerte, inclinarnos ante tu palabra cada 8 días, cada día en nuestro aposento, buscar tu rostro, tu presencia y tu voluntad, Señor. Cuán fácil es inclinarse a lo que este mundo ofrece, al afán de este mundo, que un día no nos llevaremos nada. Pero tú pagaste, Señor, con 40 latigazos que te postraron a tierra, porque fácilmente nos postramos ante los ídolos de este mundo. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no tenerte en nuestra lista de prioridades, por engañar a nuestra mente, diciéndote en una oración que tú eres primero, pero nuestra vida no es una vida de renuncia, de obediencia. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Tus manos fueron clavadas en la cruz. Clavos atravesaron tus manos, simbolizando lo que las manos pueden llegar a hacer en contra de tu voluntad. Perdónanos, Señor,
porque con nuestras manos hemos lastimado, hemos golpeado. Perdónanos, Señor, porque con nuestras manos hemos acariciado lo que no debimos acariciar, tocar lo que no debíamos tocar. Perdónanos, Señor, porque ha carecido la ternura en nuestras manos. Porque la piel de nuestras manos es totalmente diferente a cualquier otra piel que tenemos en el cuerpo. Es una piel con nervios que no hay en otra parte. Y que Dios quiere que la usemos para acariciar, para abrazar, para amar. No para golpear, ni tocar lo indebido. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Las manos simbolizan nuestras acciones. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Tus pies fueron atravesados por ir a lugares que no debimos ir, por obedecer voces que no debíamos obedecer. Los pies simbolizan habernos salido del camino del Señor. Hoy queremos volver. Señor, perdónanos. Perdona nuestros pies acelerados, porque los pies simbolizan nuestras decisiones. Porque hemos ido a lugares donde tú no nos has dicho que vayamos. Hemos tomado decisiones que hoy estamos lamentando por no haberlas tomado a la luz de tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Tu lengua fue pegada en el paladar de la deshidratación y fue partida en 1000 pedazos. Por nuestras malas palabras, ofensas, mentiras, falso testimonio, chismes. Por sentarnos a tomar café con Satanás. Por dañar la imagen de otros, por hablar de otros sin la presencia de ellos. Señor, perdónanos por dejar que nuestra lengua sea usada por Satanás y por el infierno. Perdona, Señor, nuestra lengua. Tú pagaste en la cruz por ese pecado. Perdónanos, Señor, porque hemos usado ese miembro para destruir, para dañar, para herir, y no para sanar, para hablar verdad, o aún para callar. Perdona, Señor, todo lo que ha hecho nuestra lengua, Padre. Perdónanos, Dios. Finalmente una lanza fue atravesada en su costado, partió su corazón por nuestra falta de amor al prójimo, al hermano, por nuestra falta de sensibilidad a aquel que se pierde sin ti, aquel que nunca abrirá los ojos y que morirá eternamente, aquel que irá a condenación eterna. Perdónanos por no amar como tú amas, por tener un corazón frío, un corazón que no vibra por la necesidad de otros. Gracias porque tú pagaste en la cruz por ese pecado. Porque a veces no te amamos. Como dice tu palabra, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Señor, así no te amamos cada día. Más bien amamos a este mundo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Perdónanos, cuánto nos falta amarte como tú nos amaste en la cruz. Perdónanos, perdónanos, Señor. Padre,
Hoy te pedimos perdón porque tu palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Él es fiel y justo. Padre, tu palabra dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta hallará misericordia. Hoy queremos, Señor, apartarnos de nuestra maldad. Pero gracias por tu sangre que nos perdona y nos limpia. Dile al Señor, Señor, gracias porque me has perdonado. Porque he venido a ti con arrepentimiento en mi corazón para no seguirte fallando más. Porque hoy tú nos entregas una página en blanco. Una página en blanco para volver nuevamente a escribir, y has roto en 1000 pedazos nuestro pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué quieres ir a un pasado que Dios ya perdonó? Acepta el perdón de Dios en tu corazón y vive libre. A partir de hoy, el Señor nos da su misericordia nueva y una página nueva para escribir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.